La conciencia colectiva versus el individualismo, desde la corriente social, política y económica. Hablar de conciencia social o colectiva nos lleva a transitar entre los límites de la sociología y la filosofía social. Se puede entender que la conciencia colectiva, por su nombre, es algo que nos une a todos los seres que poseemos una conciencia. Esto se puede encontrar no solo en nosotros como humanos, sino también en animales, como lo podemos ver en las manadas, jaurías, etc. Pero, ¿qué es exactamente la conciencia colectiva? Tomando el discurso de la película El Gran Dictador por Chaplin como un ejemplo, entendemos que la prioridad de este discurso era dar un mensaje de paz y de unirnos todos como hermanos humanos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. Pero a la vez se puede entender a la conciencia colectiva desde un punto del estructuralismo marxista. El estructuralismo marxista centra su definición de conciencia colectiva desde el externalismo, teorías que someten la conciencia individual a la construcción social, que termina por someter el yo al nosotros. La conciencia individual o individualismo, por otro lado, puede definirse como la tendencia a pensar y actuar conforme a los propios criterios del sujeto, con total independencia de las determinaciones sociales externas a su persona. Muchas veces, cuando uno quiere hacer su propia voluntad, le dicen que es un egoísta, que no piensa en los demás o que es un individualista. Sin embargo, ¿es esto correcto? Para los liberales, el individualismo tiene más que ver con la forma de ver y entender la sociedad. Hay que aclarar que el liberalismo históricamente sí tiene un enfoque de individualismo metodológico, pero no en el que el individuo sea egoísta o separado de su comunidad. La teoría de Searle es una propuesta para comprender la intencionalidad y la conciencia colectiva desde la neurociencia, con una perspectiva naturalista, anclada en el sujeto y en sus estados mentales. Para ello pretende mostrar que cualquier hecho social es dependiente y derivado de distintas maneras, de hechos básicos. Searle parte de la idea de que la realidad social existe como realidad objetiva únicamente porque pensamos que existe, en el sentido de que existe en virtud de acuerdos humanos. En otras palabras, los seres humanos, según Searle, construimos una realidad social objetiva. Si bien hay una gran variedad de fenómenos sociales como legislaciones, propiedad, dinero, matrimonio, entre otros, en ellos Searle identifica una misma estructura lógica, esto es, la imposición de funciones por medio de la intencionalidad o conciencia colectiva. En su exposición, Searle parte de una intuición, una notación y una presuposición. Según la intuición, el comportamiento intencional colectivo es un fenómeno primitivo y reductible a comportamientos intencionales individuales. La notación es S de P, donde S es el modo o estado psicológico y P es el contenido representativo. Por último, de acuerdo con la presuposición, toda intencionalidad, ya sea individual o colectiva, requiere de un trasfondo preintencional de capacidades mentales que no son representacionales. Por otro lado, en la teoría marxista, Marx diferencia entre ser y ser social, por lo cual, al abordar el tema de la conciencia colectiva, centra su interés más que en el ser humano, en la conciencia del ser social, en el contexto de la producción. Es por ello que Marx expone la necesidad de una conciencia de clases, para que el trabajador se dé cuenta de la alienación política, religiosa y social, en la que se vive en el capitalismo. Así, la conciencia de clase es la base para su revolución y su liberación del proceso mercantilista en la que es explotado. Como una metáfora se podría usar el libro 1984 escrito por George Orwell. En este podemos apreciar que cada individuo tiene un papel asignado y un rol definido dentro de esa sociedad, y es solo de esa forma en que esa comunidad puede funcionar correctamente dentro de la lógica marxista. Si bien la conciencia colectiva puede existir desde puntos de vista filosóficos e ideales, como de una sociedad que prospera, podrá ser acertado afirmar que es posible llegar a un estado pleno de conciencia colectiva en la sociedad actual cuando se pueden dejar a un lado las diferencias y la libertad de pensamiento.
Entonces, conseguir este estado de conciencia colectiva es malo, pues si hablamos de dejar a un lado ese pensamiento individual, el criterio y la mente crítica de cada persona, pues nos estamos volviendo iguales los unos a los otros, sin una diferencia respecto a algún tema en particular, sin un criterio propio, sin ideas y pensamientos, vacíos totalmente. Como por ejemplo, los movimientos nacionalistas en una sociedad entera pueden considerar la posibilidad de destruir a otra sociedad que consideren diferente, justificándose en la defensa y la preservación de sus valores no por la ausencia de la moral y la ética, sino cuando éstas están más fuertes y arraigadas. Un suceso histórico que muestra esta idea es la muerte de más de 1.7 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial por parte del partido nazi. En este estaba justificada la preservación de la pureza de su raza, afirmando que el que hace mal a los demás se puede justificar en que de esta manera se hace un bien a sí mismo. Pero entonces, lo opuesto de la conciencia colectiva sería el individualismo. ¿Cada persona solo se preocupa por ella misma, por sus ideales y por su vida? No existe esa relación entre otros individuos porque no aportarían nada a sí mismo. Pero es así de crudo el individualismo. Las posturas de Adam Smith, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill y Herbert Spencer nos muestran la heterogeneidad que existe dentro de las concepciones liberales del individualismo. En la obra Teoría de los sentimientos morales, Smith explicó cómo las personas piensan que un acto es correcto o incorrecto, pero también por qué hacen lo que hacen. Sugiere un individuo con conciencia moral. Smith trata de explicar que nosotros juzgamos la moralidad de otros y luego nos juzgamos a nosotros mismos. Nos ponemos en la posición del otro y por medio de la empatía compartimos las alegrías, sufrimientos, orgullo o afección desde la cual juzgamos las acciones. El centro de todo ello es el individuo, pero Smith nos muestra que está totalmente alejado del egoísmo. En los postulados modernos, el individuo hunde las raíces en la aceptación de la autonomía de la voluntad como núcleo de las decisiones personales y su dimensión colectiva. Solamente es un accidente de la afirmación de la voluntad individual. Desde la perspectiva de la democracia liberal, esta forma de entender la realidad y el proceso social se resume en el viejo paradigma de un hombre, un voto. El individualismo es también asociado con intereses y estilos de vida artísticos y bohemios, donde existe una tendencia hacia la autocreación y la experimentación opuesta o elusiva de la tradición o las opiniones y comportamientos populares o de masas, y por lo tanto con una posición filosófica ética humanista. El individualismo promueve el ejercicio de los objetivos y los deseos propios, y en tanto la independencia y la autosuficiencia, mientras se opone a la mayoría de intervenciones externas sobre las opciones personales, sean estas sociales, estatales o cualquier otro tipo de grupo o institución. Son estos rasgos distintivos los que nos permiten trabajar en comunidad sin perder nuestra esencia y poder estar en colectividad respetando a los demás y a nosotros mismos, manteniendo la armonía con nuestro entorno, además conservando nuestra esencia sin perjudicar a nadie. Pero es de la misma manera en la que vemos la teoría de Smith desde el punto de vista del capitalismo, donde la característica esencial de este es la motivación para obtener utilidades. No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Dentro de la sociedad actual, la mayoría de países se encuentra dentro de una estructura capitalista, donde todos hemos sido testigos de lo que hemos tenido que hacer para poder manejarnos dentro de esta misma. Son miles de papeles dentro de una sociedad, pero cada uno tiene sus propias responsabilidades y obligaciones, y todos buscan lo mismo, cumplir su propio rol en la sociedad y con ello recibir los beneficios que esto conlleva. Retomando la literatura de 1984, encontramos que el individualismo es castigado dentro de esta utopía. Pensar diferente, tener ideas propias, dudar de lo que sabemos, todo eso es impensable realizarlo. Y es así que vemos una sociedad demacrada, llena de borregos y seguidores ciegos. Una sociedad que funciona en automático, donde a su población se le ha quitado su individualismo y autonomía de pensamiento y acción. Uno pensaría que sería imposible tener un extremismo de este tipo en la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, nos encontramos con el ejemplo de Corea del Norte. Si bien este es un país socialista, puede explicar de gran manera el individualismo que les fue arrebatado a sus habitantes y el uso extremo de este mismo por su mandatario.
La sociedad norcoreana está dividida por el Songbun, un sistema de castas que clasifica a los ciudadanos en función de su lealtad hacia el líder del país. Como parte de la filosofía Juche, el gobierno quiere que el país sea autosuficiente, sin depender de otros países, y controla todos los productos y el comercio. Por tanto, todo el mundo debe vestir lo que decida el Estado. No solo tienen que tener el mismo aspecto, también deben pensar igual. Las actividades de ocio, como ir al cine o hacer deporte, se han de hacer en grupo y bajo la supervisión oficial. Siguiendo la filosofía Juche, a los niños también se les enseña a dedicarse a la sociedad en lugar de perseguir objetivos individuales. Sin embargo, es un poco hipócrita pensar que es el mandatario quien es el más individualista de todos. Este mismo no busca el bien de sus habitantes, sino el de él mismo, buscando el control de sus seguidores y el poder absoluto en sus manos. Es así que son sus propios intereses los que son los más importantes y guían a la toma de decisiones que ponen en juego la vida de muchos en su entorno. Entonces, podemos decir que es obligatorio ser individualista combinado con ser colectivista, equilibradamente, y así beneficiarse entre todos. No es posible que una sociedad viva únicamente con la conciencia colectiva o con el individualismo, ya que se complementan mutuamente. El individualismo en conjunción con la colectividad permiten que tengamos cultura alrededor del mundo. Sin esto, todos los trajes típicos, la comida, la música folclórica dejaría de existir, ya que estos rasgos son los que nos hacen sobresalir en una sociedad y nos destacan haciéndonos diferentes a los demás. Es así que incluso Smith sostiene que todo ser humano posee una disposición natural a interesarse por la suerte de los demás, a alegrarse con sus alegrías y a entristecerse con sus penas. El colectivismo no anula la individualidad, más bien trata que el ser humano pueda desarrollar sus facultades a través de la individualidad para su completa liberación.